ChatGPT, el chatbot más poderoso y avanzado del mundo, llegó para quedarse. Sin duda es la inteligencia artificial que nos adelantó la singularidad, pero ¿qué es realmente ChatGPT? ¿Cuál es la tecnología que está detrás de todo esto? ¿Va a reemplazar tu trabajo? ¿Es tan poderoso como todos dicen? ¿Alcanzamos la singularidad? ¿Por qué Italia lo prohibió? ¿Por qué TikTok censura videos que hablen de inteligencia artificial? ¿Cuál es el verdadero motivo de la carta firmada por muchísimas personas relevantes de la industria, incluyendo Elon Musk? ¿Qué va a pasar en los próximos meses y en el futuro? ¿Qué tengo que saber sí o sí, sin importar a qué me dedique? Seguramente escuchaste muchas cosas, pero hoy te invito a que veas este video. Un video en el que vamos a responder todo esto y mucho más. Más que nada para que entiendas qué es lo que realmente hay detrás de todo esto. Mi objetivo es que puedas tener una conversación con cualquier experto en el tema y puedas manejarte de igual a igual. Voy a hacer lo posible por hacerlo lo más didáctico y simple posible, ya que a eso me dedico. Mi nombre es Lucas Dalto, soy programador y creador de este canal, que es el canal de programación y desarrollo más grande de Argentina, y me atrevo a decir que estamos en el top de la TAM. No en el top 1, pero ahí estamos rondando los primeros puestos. Si bien muchos de ustedes ya saben que hace años hablamos de inteligencia artificial en este canal, todo lo que dijimos que iba a ir sucediendo fue sucediendo, así que creo que está bien ahora que nos pongamos en contexto nuevamente. En esta ocasión me voy a tomar mi tiempo para hablar de uno de los temas más polémicos y tocar temas que nadie toca, hablar de cosas que nadie habla, acerca de ChatGPT. Y como ahora más decidí hablar de este tipo de temas, porque creo que es mi responsabilidad como creador de contenido educativo de tecnología, vamos a empezar a hablar de ChatGPT, de tecnologías, de las inteligencias artificiales que van saliendo, de las noticias y de todo para que ustedes puedan estar bien informados, porque siempre fue así este canal, siempre estuvieron al tanto de todo y les enseñamos de la mejor forma posible. Entonces eso no va a cambiar ahora, y más cuando es el momento más clave para informarse sobre este tipo de cosas, y correctamente, porque hay mucha información que es falsa, que vaya a saber de dónde sale y con fuentes completamente inventadas. Además está lleno de noticias falsas, llena de gente metiendo pánico, está lleno de todo lo peor. En este video no solamente vas a saber la verdad, sino que lo vas a entender todo como la palma de tu mano. Como ya les dije, el objetivo es que puedan saber y entenderlo por su cuenta, para que puedan pensar por su cuenta, y no por opiniones de gente que jamás en su vida escribió una línea de código. No, este video es para que puedas pensar por tu cuenta. Para los que no saben, hace poquito lancé un curso de Python completamente gratis, como todo lo que hacemos en este canal, para aprender inteligencia artificial. El lenguaje top 1 a nivel mundial es Python. Si quieres saber inteligencia artificial, tienes que saber Python. Casi todo está hecho con Python. Así que si quieren ya saben que pueden ir a tomarlo. De hecho, tengo una remera de Team Python, porque como sabrán, me encanta Python. Pero este video no es para eso, sino que más bien vamos a entender en profundidad qué hay detrás de todo esto, qué hay detrás de ChatGPT y las tecnologías similares. Así que ahora sí, les doy la bienvenida al primero de muchos videos que vamos a hacer sobre este tipo de temas. Bienvenidos al primer video del canal en el que vamos a tratar temas del comienzo de la próxima revolución mundial que se va a venir, la revolución de inteligencia artificial. Para arrancar todo muy lindo, pero ChatGPT es una inteligencia artificial, o una IA, es lo mismo, son las siglas. Y si no sabemos qué es una IA, no podemos avanzar. Entonces vamos muy rápidamente con la definición, porque hay mucha gente que cree que sabe lo que es la inteligencia artificial, y en realidad no sabe. O sea, el hecho de que escuches una palabra todos los días de tu vida no significa que lo sepas. O sea, si yo te preguntara qué es el tiempo, ¿qué me dirías realmente? ¿Es un proceso? No, no es un proceso. Entonces, digamos, que sepas y escuches todo el tiempo lo que es la IA no significa que sepas realmente lo que es la IA. Así que vamos con la definición de IA y con un par de ejemplos. La inteligencia artificial es una rama de la informática que tiene un solo objetivo, y es imitar el comportamiento o la forma de pensar de un humano. Es literalmente imitar la inteligencia humana de forma artificial. Básicamente imitar procesos cognitivos, es imitar nuestra inteligencia. Intenta imitar, por ejemplo, la forma en la que aprendemos, la forma en la que razonamos, la forma en la que pensamos en general. ChatGPT lo que cubre es uno de estos aspectos, que es, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural. Entender un lenguaje, o sea, que recibir por el oído un sonido que representa palabras, que representan, digamos, cosas a las que uno se puede referir y uno puede comprenderlo. Bueno, ChatGPT es una IA que se basa en esto, pero ya vamos a llegar a ese punto. La inteligencia artificial ya no es más algo de nerds. Ahora es algo que está en boca de todos, de que todo el mundo lo debería saber, y es algo que, aunque no lo creas, hoy en día es parte integral de todas nuestras vidas. Como dije, ya no es más para gente que le guste la informática. Ahora, quieras o no, te va a afectar. Podemos encontrar inteligencia artificial en cosas como, por ejemplo, asistentes virtuales. Siri, Alexa y Google Assistant son ejemplos de IA que nos ayudan a realizar tareas cotidianas como buscar información, configurar alarmas o, por ejemplo, reproducir música. También tenemos los automóviles autónomos, que son vehículos que se conducen solos utilizando algoritmos de inteligencia artificial para, procesar la información del entorno, o sea, la información que le pasan los sensores de proximidad, de iluminación, las cámaras, y con eso pueden procesarlo y tomar decisiones en tiempo real, así como una persona lo haría. Ve, siente, percibe, el cerebro lo procesa y dice, estoy cerca, tengo
tengo que frenar. O, estoy en la esquina, es acá a la derecha. O mejor doblo. O llegué al semáforo, tengo que frenar hasta que se ponga el semáforo en verde. Todo esto lo imita el sistema de los autos autónomos. También los sistemas de recomendación, plataformas como Netflix o Spotify emplean inteligencia artificial para analizar nuestros gustos y ofrecernos contenido que se ajusta a nuestras preferencias. Si nosotros vemos que, por ejemplo, a alguien le gusta chocolate de frutilla y no hay Cadbury, probablemente vayamos y le compremos algún chocolate similar. Si le gusta el chocolate blanco, vamos a intentar acercarnos a comprarle cosas parecidas. Estos sistemas de recomendación son lo mismo. Dicen, bueno, si consume videos de programación, le muestro más. Si consume videos de esto, le muestro esto otro. Nos recomiendan según nuestros gustos e intereses. También está la medicina. La inteligencia artificial se utiliza, por ejemplo, para analizar imágenes médicas, facilitar diagnósticos, desarrollar tratamientos personalizados. Y acá también hay mucha estadística y reconocimiento de imágenes. Una IA puede reconocer mejor que un ser humano un embarazo, el género del bebé, enfermedades, ya que así como un humano ve unas 100 o 200 ecografías y más o menos ya después de ver tantas reconoce patrones porque encuentra coincidencias y demás, una IA ve millones y tiene muchísimo más poder de procesamiento y el tiempo de respuesta es muy chico. O sea, tiene más información y es mucho más rápido. Entonces, si nos dice que tiene una enfermedad, un médico le da bola porque tiene información para respaldarlo. Te puede decir si hay un tumor, si el nene va a salir bien. ChatGPT particularmente es un modelo de IA que está desarrollado por OpenAI, que básicamente es una de las organizaciones que está top líder en desarrollo de inteligencia artificial. Hay muchas más, simplemente que no tienen tanto impacto, pero no es la número 1, pero está en el top de ahí de las mejorcitas. El modelo de ChatGPT forma parte de la familia de los GPT. La sigla GPT significa que la inteligencia artificial que usa el sistema es un transformador generativo preentrenado, o un Generative Transform. De hecho, ahí viene la palabra GPT, Generative Pre-trained Transformer. Pero para Dalton, no te metas con esos términos. Vamos a ver una evolución. Porque si hubo un ChatGPT 4, que es la última evolución. De hecho, si hubo un GPT 4, es porque hubo un GPT 3. Si hubo un GPT 3, es porque hubo un GPT 2. Y si hubo un 2, es porque hubo un 1. Pero ¿en qué difiere cada modelo del anterior? ¿Por qué nos sorprendimos de ChatGPT, pero no nos sorprendimos, por ejemplo, de ChatGPT 2? ¿Cómo siguieron estas evoluciones? ¿Y en cuánto tiempo fue? Porque una cosa, si tardan 10 años, bueno, va lento. Pero ¿cuánto tardó todo esto en evolucionar al punto que hoy en día conocemos? El primer modelo de GPT se lanzó en 2018. Introdujo el concepto de entrenar previamente al Transformer en un corpus de texto grande y después, bueno, lo afinamos para tener más precisión en tareas específicas. Acá voy a resaltar que un Transformer es una arquitectura de redes neuronales desarrollada para mejorar el procesamiento del lenguaje natural. La clave del éxito de los Transformers es la capacidad que tienen para captar relaciones entre palabras y entender el contexto en el que se están utilizando. Gracias a esto, ChatGPT puede generar respuestas coherentes y contextuales en función de la información que recibe. Aunque, bueno, GPT-1 fue un avance de la generación de texto, la capacidad que tenía para entender el contexto y generar respuestas coherentes estaba un poco limitada, pero aún así era un modelo con 117 millones de parámetros. E incluso fue evolucionando hasta llegar al último modelo, GPT-4, pero no sin antes por lanzar la segunda versión, que es GPT-2. Se lanzó en 2019 y ahí sí hubo un gran salto en términos de rendimiento y capacidad en comparación con GPT-1. OpenAI aumentó significativamente el tamaño del modelo, llegando a 1.500 millones de parámetros. GPT-2 mostró una mejora notable en la generación de texto y la comprensión del contexto. Sin embargo, también generó preocupaciones sobre posibles usos indebidos del modelo, como la creación de noticias falsas o el spam. En un principio, OpenAI no lanzó públicamente el modelo completo por estas cosas, ¿no? Es como que, bueno, tenían un poco de miedo en ese sentido. Y después, en 2020, es decir, hace 3 años, apareció GPT-3. Un poquito más de 3 años incluso. OpenAI lanzó GPT-3, un modelo todavía más grande y más potente que sus predecesores, con 175 mil millones de parámetros. O sea, una bestialidad. GPT-3 fue capaz de generar texto de altísima calidad y comprender el contexto de manera monstruosa. Además, GPT-3 mostró la capacidad de realizar una variedad gigantesca de tareas, como traducción de idiomas, resumen de texto, respuesta a preguntas sin necesidad de afinación específica para cada tarea. GPT-3 marcó un hito importante en el campo del procesamiento del lenguaje natural. Y si de GPT-2 a GPT-3 fue un aumento de más o menos unos 115 veces de parámetros, es decir, de 1.500 millones a 175 mil millones, hay más o menos unos 110, unos 115 veces más de parámetros. GPT-4 tiene aún 600 veces más parámetros que GPT-3. Ya se imaginarán las locuras que puedes hacer, ¿no? Bueno, el 14 de marzo se lanzó ChatGPT 4. ¿Por qué? Y porque se lanzó el modelo GPT-4. Esta última versión trae los últimos avances, trae lo último de lo último. Yo por suerte tengo la versión paga de GPT-4, pero bueno, para no tener que darle al editor mi mail para que tenga acceso, el editor ligó de rebote un acceso premium a ChatGPT 4, pero nada, beneficio de trabajar con Dalton. Así que vamos a ir haciendo diferentes pruebas y cosas para mostrarles, digamos, la
gigantesca cantidad de cosas que se pueden hacer. Pero por ahora no vamos a eso ya es más mainstream, lo hace todo el mundo. Vamos a seguir explicando cosas que son importantísimas. ChatGPT 4 es el último modelo de todos. Como ya dijimos, tiene una capacidad impresionante para comprender y generar texto similar al humano. Tiene el potencial de revolucionar la forma en la que interactuamos con las máquinas y automatizar muchísimas tareas basadas en el lenguaje. Era imposible predecir que es la única inteligencia artificial que fue capaz de llegar a casi 100% de efectividad en comprensión retrospectiva. Todavía no tenemos datos técnicos, más que los que ya teníamos, de hecho, en GPT 3.5. Y según ellos, bueno, es por el ambiente competitivo y para su seguridad, ¿no? Dijeron, bueno, no vamos a dar información por seguridad y por el ambiente competitivo. No sabemos nada de la arquitectura, de sus modelos, ni del proceso de creación de este modelo. Es un secreto. Y es bastante raro, porque hace unos años decían que OpenAI es una compañía de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro y con el objetivo de promover y desarrollar inteligencia artificial amigable de tal manera que, según dicen, beneficia a la humanidad en su conjunto. Pero antes todas las investigaciones eran abiertas. Pero bueno, nada. Ahora Microsoft le invirtió 10.000 millones, entonces bueno. Lo que sí sabemos es que cuenta con 600 veces más parámetros que GPT-3, es decir, 100 billones de parámetros. En inglés sería 100 trillions de parámetros. Sabemos que superó el examen final de carreras orientadas a química, macroeconomía, psicología, matemática, biología y muchísimas otras más. De hecho, los que quieren ser abogados en Estados Unidos tienen que pasar un examen que particularmente GPT-4 pasó. Antes la comprensión de texto rondaba menos del 50% de precisión. A un humano le era muy fácil comprender texto, un 95% de probabilidad aproximadamente. Mientras que el último modelo de GPT-4 superó al porcentaje de comprensión humana en texto con un aproximado del 98%. Una locura. Es decir, todo lo que vimos ahora que pudo lograr GPT-4, GPT 3.5, que es una versión posterior a GPT-3, es como un intermedio entre GPT-3 y GPT-4, no lo logró. O sea, GPT 3.5 no logró mucho de lo que GPT-4 pudo lograr. Lo único que todavía no pudo hacer es programar propios modelos, ¿ok? Para poner a crear módulos que se mejoren a sí mismos. O sea, es como que todavía lo que no pudimos hacer es agarrar a GPT-4 y decirle, mejorate a vos mismo. Ponerlo en y ya se intentó esto, se intentó agarrar, ponerlo en un entorno específico y que haga iteraciones sobre sí mismo y decir, bueno, a ver, intenta crear un sistema de inteligencia artificial que pueda hacer que te mejores a vos mismo. Y es lo único que todavía no pudo hacer, porque cuando lo haga, ya está, nos jodimos. Básicamente alcanzamos la singularidad. Pero aunque no lo crean, de igual forma estamos a nada de que esto sea posible. De hecho, ChatGPT 4 estaba desde antes que se lanzara ChatGPT al mercado, pero tardó mucho en salir porque nada, te explicaba cómo crear bombas, cómo matar gente, cómo sacar cadáveres, digamos, sin dejar rastros, te explicaba secretos del Estado. Había un montón de cosas que impresionantemente te podía decir que obviamente tuvieron que filtrarlo porque si no era imposible que pueda salir al público mainstream porque se volvían todos unos loquitos. O sea, básicamente era darle un arma a una persona que no tenía armas. ¿Qué significa esto? Que podemos tener tranquilamente GPT-6 existiendo dentro de OpenAI y todavía no lo sabemos. Y más ahora que ya dijeron, che, desde GPT-4 no les damos información de lo que contiene ni cómo lo creamos. O sea, si ya se pusieron la gorra con GPT-4, ¿qué va a pasar con las demás tecnologías? Pero bueno, ¿qué podríamos sacar de todo esto? Bien, hasta ahora entendemos que los modelos GPT tuvieron una evolución rapidísima desde GPT-1 hasta GPT-4 con mejoras impresionantes en la generación de texto, la comprensión de contexto, la capacidad de realizar diversas tareas y muchas otras cosas más. Estos modelos son fundamentales para el avance del procesamiento del lenguaje natural y gracias a estos modelos ChatGPT existe. Y no solo eso, podemos ver cómo DALL-E, por ejemplo, en un año mejoró impresionantemente la calidad de sus imágenes de una forma bestial. Y un año después, esto es lo que hacía Midjourney. Y un par de meses después, esto es lo que hacen las IA de las más potentes. No se pone en duda que la IA está avanzando de forma brutal. Pero particularmente, ¿cómo puede ChatGPT devolvernos lo que nos devuelve? Porque sí, ya está, ya sabemos que es de IA, ya sabemos GPT, pero ahora vamos a entender el funcionamiento, porque ¿cómo hace para realmente devolvernos esa respuesta? Porque yo le escribo algo y me devuelve algo coherente. ¿Cómo es toda la parte que está detrás de ChatGPT? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esto posible? ¿Esto es magia? No, no es magia. No es magia ni ciencia ficción. Es ciencia. Y quiero que lo entiendan, porque, a ver, aunque los efectos de una película puedan hacerte sentir que estás adentro, no va a poder, digamos, de ningún tipo de forma realmente compararse con estar en esa misma situación. Para eso habría que crear algo nuevo. Así como los juegos pueden simular, por ejemplo, deportes como el fútbol, el béisbol y muchas otras cosas más, no van a ser ni van a generarte la sensación de estar ahí jugando el juego. Entonces, para que eso sea posible hay que crear otra cosa. Pero por el otro lado, entendiendo cómo funcionan los mapas impresos en hoja y papel, podemos saber que sí pueden ser reemplazados por los mapas digitales, por Google Maps y demás. O por ejemplo, entendiendo las llamadas tradicionales con celular, ahora podemos entender que lo podemos reemplazar por ejemplo, llamadas de WhatsApp. Pero ¿cómo podemos saber que puede reemplazarlo? Y porque sabemos cuál es el objetivo y cómo funciona. Entonces, sabiendo cuáles son los objetivos, cómo funciona y demás, sabemos cómo puede llegar a ser reemplazado o no. Entonces, ChatGPT, ¿cómo funciona internamente? Porque si queremos conocer los límites, hasta dónde va a llegar y cuáles son las limitaciones, entre muchas otras cosas, tenemos que saber cómo funciona. Porque si no, no vamos a saber hasta dónde puede llegar.
La arquitectura detrás de ChatGPT es algo llamado Transformer, que es una estructura de redes neuronales, que por cierto es la que revolucionó el procesamiento del lenguaje natural. Pero, ¿cómo funciona un Transformer? Los Transformers fueron introducidos en 2017 por esta persona en un artículo llamado Attention is all you need, es decir, la atención es todo lo que necesitas. Su principal innovación es el mecanismo de atención, que permite que los modelos puedan captar relaciones y dependencias entre palabras en un texto, incluso si están distantes entre sí. En lugar de usar redes neuronales recurrentes, como por ejemplo LSTM o GRU, que tienen una dependencia temporal y secuencial, el Transformer utiliza la atención para capturar las relaciones a largo plazo entre las palabras de una oración. La arquitectura del Transformer consta de dos partes principales, algo que llamamos codificador y algo que llamamos decodificador. El codificador se encarga de procesar lo que le damos en el texto, es decir, lo que le escribamos. Técnicamente es lo que le pasemos, es decir, la entrada de texto. Y esto genera una representación contextualizada para cada palabra. O sea, vamos a pasar en blanco. Supongamos que le decimos a ChatGPT capital de Francia. ¿Cómo va a actuar esto internamente? Bueno, el codificador del Transformer procesa la entrada de texto y genera una representación contextualizada para cada palabra de la oración. La representación de cada palabra se basa en la información de todas las palabras que rodean a la oración o rodean a las palabras, a cada una de las palabras de la oración, lo que ayuda a capturar mejor el significado de la oración completa. Por ejemplo, la oración capital de Francia, la representación contextualizada de la palabra capital va a tener en cuenta tanto a la palabra de como a la palabra Francia. Entonces se utiliza tres vectores para analizar el peso de la palabra y dice, bueno, a ver, esta palabra tiene este peso y esta otra palabra tiene este otro peso. Entonces le va a asignar un peso a cada palabra y ese va a ser el resultado que nos devuelve el decodificador, un contexto general de lo que está intentando decir con cada palabra con su respectivo peso. Esta representación contextualizada se utiliza para ayudar al modelo a comprender mejor el significado de la oración y generar una respuesta adecuada. Entonces, por otro lado, tenemos a la otra parte del Transformer, que es el decodificador, que es lo que genera esta respuesta. El decodificador agarra eso que el codificador generó y lo usa para generar una respuesta. Es decir, si por ejemplo el usuario escribe capital de Francia, el codificador del Transformer procesaría la frase, como vimos antes, y generaría una representación contextualizada para cada palabra de la oración. Y el decodificador agarra eso que generó el codificador y genera una respuesta acorde, como por ejemplo, la capital de Francia es París. En resumen, así funciona ChatGPT con el Transformer. Básicamente lo que le pasamos lo toma el primer, digamos, gran componente del Transformer, que es el codificador, que lo que hace es dice, bueno, esta palabra tiene este peso, esta tiene otro peso. Si estamos diciendo capital de Francia, las palabras con más peso son capital y Francia, entonces vamos a crear un peso y después lo que hacemos es empaquetamos todo eso y decimos, bueno, toma, se lo paso al codificador, el decodificador, perdón. El decodificador lo agarra y dice, ok, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Tenemos esto? Ok, bueno, ahora vamos a generar una respuesta para responder a esto que me estás dando. Entonces, lo que le damos se lo dan al codificador, el codificador genera algo para pasárselo al decodificador y el decodificador lo entiende y da una respuesta final. Así es como funciona. ChatGPT tiene tres etapas. Primero se entrena. ChatGPT primero tuvo un entrenamiento. ChatGPT se entrena con datos de muchas fuentes diferentes de información. Y en el proceso en el que se está entrenando al modelo, el modelo lo que tiene que hacer es aprender a predecir cuál va a ser la siguiente palabra de la oración y a encontrar relaciones y más cosas. Tiene como tareas por cumplir a la hora de ser entrenado. Después está el proceso de tokenización, que eso ya es cuando el modelo está entrenado, lo que hace es, si nosotros le pasamos un texto, lo que hace es separar esa cadena de texto en una palabra o en subpalabras para que después eso sea lo que pueda agarrar el codificador y hacer ya todo el proceso que después sabemos que hace. Esto más que nada es porque el codificador lo que recibe, si puede estar prefiltrado para que entienda más fácil el codificador la palabra y qué peso darle a cada palabra, eso va a ser todo más rápido. Entonces lo que hace la tokenización es eso, le facilita al codificador entender todo más mejor, ¿no? Y después tenemos la generación de texto, que la generación de texto ya está más relacionada directamente con el decodificador. Es decir, básicamente agarra lo que creó el decodificador y con la técnica de atención se genera una respuesta. Ahora, ¿cómo Joraka se entrenó? Porque ya está, yo entiendo más o menos cómo funciona, pero ¿cómo Joraka se entrenó? ¿De dónde sale tanta información? ¿Y cómo hace para ser tan consciente para responderte cosas tan precisas? Bueno, esto ya lo hablamos de la precisión, pero el tema es ¿de dónde saca la información para respondernos tan eficazmente? Porque literalmente parece que lo sabe todo. Bueno, ChatGPT se entrena con muchísimas fuentes que provienen de la web, de los mensajes en las redes sociales. O sea, todo lo que hay en internet se filtra, se recategoriza y ahí se pasa como información a ChatGPT. Obviamente también se entrena con libros, con diarios y con muchas otras cosas también.
Para el entrenamiento se utiliza un método llamado aprendizaje por transferencia, transfer learning también le podemos decir, que lo que hace es usar a otros modelos de inteligencia artificial que ya están entrenados y de esta forma es más fácil. Para hacerlo se toma un modelo preentrenado en grandes cantidades de datos y bueno, se ajustan los parámetros para adaptarse a lo que queremos. Si lo que queremos para el procesamiento del lenguaje natural, ajustamos un poquito los parámetros y pum, ya nos sirve para el procesamiento del lenguaje natural. Y acá viene la parte de la magia. Con el enfoque de aprendizaje por transferencia utilizado en ChatGPT, se puede entrenar al modelo para diferentes tareas y con diferentes conjuntos de datos, lo que resulta en diferentes modelos que pueden usarse para diferentes tareas. O sea, básicamente se pueden entrenar modelos, por ejemplo, para responder preguntas sobre, no sé, historia, después otro para responder preguntas sobre ciencia, otro para deportes, otro para hacer matemáticas, y para cada uno se entrena de forma diferente. Entonces después, cada modelo se les ajustan los parámetros y demás, y ya tenemos muchos modelos que cada uno es experto en algo diferente. Entonces después estos modelos se combinan y se utilizan juntos para mejorar todavía más el rendimiento del modelo general y nos da como resultado ChatGPT, es decir, el modelo de ChatGPT. Ahora, si ChatGPT es como el conjunto de todos esos modelos chiquitos preentrenados, ¿cómo nos podemos asegurar de que sus respuestas sean efectivas y tan acertadas? Porque sí, o sea, las respuestas son impecables. Porque bueno, a veces por ahí, bueno, qué sé yo, no sé, para matemática puede responder bien, para biología puede responder mal, o quizá nos responde con, si le decimos, no sé, pija, por ahí si le decimos pija, en Argentina significa un miembro masculino, pero en otros países es como algo que se compra en una ferretería. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que entienda lo que le estamos diciendo, que entienda, bueno... Hay muchos procesos acá, pero vamos con la versión rápida de la explicación. La magia de todo lo tiene algo llamado RLHF, o Reinforcement Learning from Human Feedback. Básicamente, el modelo lo que hace es, le hablamos y nos da respuesta. Genera respuesta. ¿Cuánto toma 2? 7. ¿Cuánto es 4 más 4? 45. Entonces, lo que hay atrás en cada respuesta es, ponemos especialistas en cada tema. Por ejemplo, tenemos al modelo que está entrenado para responder preguntas de biología y ponemos a 100 especialistas en biología a que interactúen con el modelo. Y si el modelo, por ejemplo, dice ¿cuál es la unidad mínima de vida? Y te dice un átomo, le vamos a poner 0 puntos. Pero si de repente vemos que, digamos, la unidad no responde una célula, le ponemos 10 puntos. Entonces, ¿qué va a hacer? El modelo está programado para siempre obtener la recompensa más alta. La recompensa más alta es obtener 10 puntos. La recompensa más baja es obtener 0 puntos. Entonces, ¿qué pasa? Si siempre nos responde mal y cada vez que nos responde mal le damos 0 puntos y cada vez que nos responde bien le damos 10 puntos, después cuando las preguntas son más complejas le vamos dando 7, 8, 9, un puntaje entre el 0 al 10, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos con esto es entrenarlo para que entienda qué es lo que tiene que responder y va a asociar las respuestas con mayor puntaje a las respuestas que son las que efectivamente nos tiene que dar y las que menos puntaje tienen son las que no nos va a dar más. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Bueno, lo que estamos haciendo es estamos enseñándole qué responder. Por eso, no es que hay, digamos, 300 nigerianos esclavizados en una fábrica frente a un computador que son recibidos de diferente materia. No, muchachos. Lo que hay es un entrenamiento previo con muchísimos especialistas que están entrenando a cada modelo y ayudándolos a que tomen decisiones correctas para darte una respuesta acertada. Así es como funciona ChatGPT. Entonces después, cada modelo se renderiza y tenemos un modelo entrenado con 100 expertos en biología, otro con 100 expertos en matemática, otro con 100 expertos en, qué sé yo, en política y así, ¿no? Entonces después juntamos todos esos modelos, ChatGPT entiende cuando le mandamos un mensaje qué modelo tiene que utilizar, porque si le hacemos una pregunta de biología, el modelo que va a utilizarse para responder eso y para procesarlo va a ser el de biología. Si le damos una pregunta matemática, nos va a responder con cosas de matemática. Entonces, cada modelo responde algo diferente. Entonces, lo que hace ChatGPT es unir todo, interpretar qué quiere el usuario y usar el modelo más acorde para dar una respuesta. Y este es el funcionamiento muy por encima de ChatGPT, de cómo está creado, del avance, de su evolución. Y ya vimos un montón de puntos, así que probablemente te estés nutriendo mucho de información. Y así te pido que te suscribas, porque la verdad que vamos a hablar de estos temas y muchos más. Este es el tema, aunque no lo crean, menos interesante de todos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hablar de esto si queremos hablar de las próximas cosas que se vienen, de los próximos avances, de, no sé, próximo cine con inteligencia artificial, de cómo protegernos, porque hoy en día ya existen inteligencias artificiales para, por ejemplo, que nos hackeen el WhatsApp y tener un mensaje de alguien que parece nuestra madre con la voz de nuestra madre y que nos pida plata y que si no la secuestran. Y se puede, y todo esto es posible. Y hay tantas cosas por hablar que ahora sí vamos a arrancar a hablar en este canal porque ya llegó el momento. Pero para eso tenés que estar suscrito, pa. Si no lo haces, no podés dar. Es más, suscrito no, con la campanita activada, porque de nada te sirve suscribirte si no tenés la campanita. Así que activa la campanita así, que te llegan estos videos y nada, estás más informado y estás más al día, ¿no? Incluso no hace falta que estés mirándolo cara a cara. Puedes dejarlo de fondo, escucharlo. Muchos hacen eso. Mientras están con la compu, con algo, ponen la compu, lo ponen de fondo y lo escuchan. Es una buena forma, la verdad, ¿eh? Yo a veces hago eso con muchos creadores también. Bueno, a ver, ya entendimos todo esto, pero también tenemos que darnos cuenta de una cosa y es, evidentemente, las cosas en las que ChatGPT destaca. Porque si le pedimos a ChatGPT que levante la pala y se ponga a construir una fábrica, no lo va a hacer. Quizá te indique cómo hacerlo,
pero no lo vaya. Entonces hay actividades en las que se destaca y hay actividades en las que no se destaca. Principalmente son actividades en las que tenemos que usar la cabeza, es decir, en las que tenemos que pensar. Pero bueno, vamos a ver cuáles son. Primero y principal está la educación. ChatGPT se puede utilizar como un asistente educativo para ayudar a la gente o a los estudiantes o a quien sea a resolver dudas, brindar explicaciones adicionales y ofrecer retroalimentación en tiempo real. Si bien esto puede significar un problema para las tareas para casa, por ejemplo, yo creo que esto nunca funcionó y ahora estamos obligados a encontrar una nueva forma de enseñar, así que la verdad que para educación viene de 10. También se usa para investigación. Los investigadores pueden utilizar ChatGPT para analizar grandes volúmenes de texto, extraer información relevante y resumir hallazgos importantes en un lenguaje claro y conciso. Si bien hay un límite, tenemos la API, tenemos el Plus y muchas otras cosas que nos permiten todavía darle más contexto, ¿no? También se utiliza para la redacción y la edición de texto. ChatGPT puede asistir en la creación de contenido proporcionando sugerencias de redacción, corrigiendo errores gramaticales y mejorando el estilo y la coherencia del texto, tal cual como hice en este video, que está hecho con ayuda de ChatGPT. O quizá no, pero ¿cómo podrías estar seguro? Otra hermosa problemática a resolver. Es casi imposible diferenciar un texto de ChatGPT de uno sin ChatGPT, porque si bien es evidente la forma neutra que habla y su forma tan correcta, formal de expresarse, yo le podría decir guionar el video con la forma de escribir de un adolescente argentino que hace chistes y ya perdería completamente todo tipo de posibilidad de percibir que fue escrito con ChatGPT, porque ChatGPT se puede hacer pasar por diferentes tipos de personas, hablar con diferentes acentos y perderíamos el rastro y dejaríamos de percibir que fue escrito con ChatGPT. Pero pará, eso no es todo, porque ChatGPT no solamente nos permite interactuar directamente con ChatGPT, también a los desarrolladores les permite utilizar la API para pasarle datos y que nos devuelva una respuesta. O sea que pagando por la API podemos hacer otras cosas todavía más impresionantes. La atención al cliente, por ejemplo, es uno de los mejores casos. ChatGPT puede ser implementado en chatbots para proporcionar asistencia y resolver consultas de los usuarios de manera rápida y eficiente. Básicamente, somos el intermediario entre nuestro cliente y ChatGPT, porque usamos ChatGPT para procesar lo que el usuario nos diga y le damos una respuesta. De esta forma reducimos tiempos de espera, mejoramos la satisfacción del cliente y ChatGPT, como les dije, tiene APIs con las que podemos interactuar. Es decir, el cliente escribe algo y se lo pasamos al API de ChatGPT. La API de ChatGPT nos responde algo y es lo que usamos para responderle al usuario. Después hay un área específicamente que nunca se pensó que iba a ser de los puntos más fuertes de ChatGPT. O sea, cuando crearon ChatGPT no se imaginaron que este uso que vamos a ver ahora, o sea, esta posibilidad de usar ChatGPT fuera incluso superior que la principal competencia. Y estoy hablando de la traducción, que es superior incluso a Google Translate. Aunque no es su enfoque principal, ChatGPT también puede ser utilizado para realizar traducciones de texto entre diferentes idiomas, ayudando a superar barreras lingüísticas. ChatGPT es más eficiente que el traductor de Google. De hecho, se puede considerar el traductor más potente que existe. De hecho, utilizando la API de Whisper, que es una inteligencia artificial open source que permite subtitular videos, podemos obtener el subtítulo en tiempo real de lo que alguien dice y eso traducirlo con ChatGPT e incluso pasarlo por un texto a voz, y esto básicamente permitiría que hablemos con gente de otro idioma y no tengamos problemas de comunicación, ya que lo que digo se reproduce en su idioma y lo que él o ella dice se reproduce en mi idioma, cosa que es mágico. Y otro de los puntos más fuertes de ChatGPT es el que yo considero el más poderoso, o uno de los más poderosos: la generación de ideas y creatividad. ChatGPT puede ser un aliado en la generación de ideas creativas para proyectos, brainstorming, resolución de problemas y muchas otras cosas. Mucha gente está en desacuerdo con esto, pero la realidad es que la mayoría no sabe cómo hablarle a ChatGPT. Es decir, le hablan a ChatGPT como si fuera un humano, cuando no entienden que lo mejor es dar una cantidad precisa de prompts que describan exactamente lo que querés. Hay que especificarle el contexto, cómo querés que te responda, desde qué perspectiva, cuál es el objetivo de la respuesta, adjetivos para definirlo y esto aplicarlo correctamente para generar lo que queremos. Si yo le digo, armame un guión largo para un video, me va a armar lo más berreta que te puedas imaginar, pero si le digo, armame un temario entero para un video de cómo evitar ser hackeado y separarlo en 7 puntos. Cada respuesta va a abordar un punto distinto de una forma completamente detallada. Hacete pasar por un adolescente argentino, mete chistes, hace humor y por favor que cada respuesta sea completa. Esto se lo paso a ChatGPT y en la primera respuesta me va a responder el primer punto. Entonces le digo, continúa y me devuelve el segundo. Y si lo voy guiando hasta que termine, en el medio incluso puedo pedirle que expanda, que lo corrija, que lo rearme o que continúe y más cosas. Todo esto para obtener un guión final resultante, cosa que es increíble. Si saben hablar de ChatGPT pueden obtener maravillas, sobre todo con la última versión, la que es de paga. Todo obviamente tiene pros y contras y la realidad es que a pesar de sus numerosas aplicaciones y ventajas, también existen implicaciones éticas y riesgos asociados al uso de ChatGPT, como la generación de contenido falso o malintencionado, trucos para saltarse las reglas de seguridad y muchas cosas más. Imagínense que de los 370 empleados de OpenAI, la gente que trabaja en ChatGPT debe ser menos todavía, porque OpenAI tiene más proyectos. Son todos los empleados que se encargan de filtrar ChatGPT contra las millones de personas que lo usan y miles que intentan saltarse las trampas. Por eso, OpenAI trabaja
todo el tiempo en abordar estos temas y, bueno, según ellos, mejorar la seguridad y responsabilidad en el uso de los modelos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega. ¿Pero qué onda? ¿ChatGPT es el único? Es decir, ¿es el único modelo que hace estas cosas? ¿No hay alguna IA mejor que ChatGPT? ¿O es el único chatbot que tiene estos alcances, estas posibilidades? Existen otros modelos, como por ejemplo el de BERT, un modelo de lenguaje bidireccional que creó Google y ayudó mucho con el NLP. Aviso que NLP significa procesamiento de lenguaje natural, pero para no decir la frase completa, más fácil decir NLP, que son las siglas en inglés, Natural Language Processing. Pero BERT es muy distinto de ChatGPT, porque ChatGPT se enfoca en la generación de texto y BERT se centra en la comprensión y clasificación de texto. Son cosas diferentes. Uno utiliza modelos generativos, otro utiliza modelos de comprensión y clasificación. Después está ELMO, que significa Embeddings from Language Models. ELMO es un modelo de lenguaje basado en representaciones contextuales que utiliza redes neuronales recurrentes. No vamos a meter muy en profundidad con esto, pero estas redes son lo mismo, digamos, que utiliza ChatGPT, por ejemplo, solamente que la diferencia es que en lugar de usar representaciones contextuales, ChatGPT usa transformers. Entonces, ELMO, por ejemplo, utiliza estas otras redes, que son redes neuronales recurrentes, y acá está el problema. Porque aunque ELMO fue un avance en su momento, los modelos que se basan en transformers, como ChatGPT, demostraron un mejor rendimiento en tareas de procesamiento de lenguaje natural. Después tenemos a T5, que es otro modelo de Google, ChatSonic, que es parecido a ChatGPT, pero nada, busca en internet y eso lo vuelve medio estúpido. Por ahora no hemos encontrado ninguna que sea igual que ChatGPT o que por lo menos se acerque a su comportamiento y las respuestas que da. Aunque hay uno que nos está manteniendo a todos expectantes y que es el único que creo yo que por ahora podría competir contra ChatGPT, y es uno creado por Google, que es Bard. Todos estamos esperando a que salga Bard. Pero lo primero que va a pasar cuando se lance Bard es que va a ser implementado en el buscador de Google. Es decir, vamos a ir a Google y vamos a poder utilizar Bard, como si fuera a hablar a ChatGPT, pero Bard. O sea, básicamente, si nosotros entramos a Google y buscamos cuántas teclas tiene un piano, podemos encontrar una respuesta y demás. Pero lo que propone Bard en el buscador de Google es medio que lo que está haciendo Bing ahora, ¿no? Con GPT. Vamos a poder decirle, por ejemplo, a Google si es más fácil aprender a tocar piano o guitarra y que nos dé algunas lecciones de lo que mejor considere. Y eso no nos va a responder una respuesta que nos trae muchas posibles soluciones. Es decir, la respuesta no va a ser un índice a más respuestas. Va a ser directamente la solución que nos brindan los índices, cosa que es una locura. Lo bueno de Bard es que primero tiene datos actualizados. Y además va a tener un botoncito al lado que va a decir Google It o googlear, que es para googlearlo. Si no queremos que usar Bard, lo googleamos. Y acá les traigo un dato. Bard es descendiente de Lambda. Y no sé si se acuerdan, pero Lambda es la inteligencia artificial que hace un tiempo salió en las noticias que asustó a un empleado de Google a tal punto que ese empleado demandó a Google porque decía que la inteligencia artificial tenía conciencia propia. Y no, es que simplemente en ese entonces había muchísimo desconocimiento sobre lo que se podía hacer con IA, que bueno, hoy en día con ChatGPT todos lo entendemos y no nos parece nada tan raro. Nos sorprendemos todavía un poco, pero ya no nos parece más raro y cada vez va a ser menos raro. Pero para ese entonces nada. Creyó que tenía vida, lo demandó y después Google lo terminó despidiendo porque nada, medio que no entendió mucho el ingeniero este, ¿no? A ese punto. Y aún así Bard es mejor que Lambda, porque Lambda está trabajada, mejorada y con muchos temas. Incluso hace años que esto viene pasando, hace años que Google tiene Lambda. Imagínense cómo va a salir si sale Bard. Va a salir duro y con todo. Como con tu hermana. Otra cosa de Bard es que solamente va a estar apto para mayores de 18 años y bueno, nada. Por ahora va a estar disponible en inglés, no en español, por ahora. Seguramente igual lo cambien y salga rápido, para mí. Pero bueno, tiene esas limitaciones. Hablando de limitaciones, ¿por qué no mejor discutimos las implicaciones éticas y algunas problemáticas que puede llegar a tener ChatGPT? Espera, porque este momento es básicamente para mostrarte una empresa que dijo: che, Dalto, quiero colaborar con tu canal, quiero hacer algo. Y yo analicé su empresa, vi que lo que hacían era excelente, me pareció 10 puntos, así que decidí, entre muchas otras marcas, decir, bueno, a esta empresa le vamos a ofrecer el espacio en este canal. Ahora, ¿de qué empresa estoy hablando? Bueno, le quiero dar la bienvenida a mi canal a JumpSeller, una de las empresas que de hecho revisó el curso de SQL y se copó con la colaboración de la revisión del material. JumpSeller es una plataforma de comercios que básicamente utilizan más de 10.000 comercios de todo el mundo. Es decir, si tenés un negocio en línea o estás por comenzar uno, JumpSeller. JumpSeller es la solución perfecta para vos. Es decir, es una plataforma que básicamente te permite crear una tienda online personalizada y que encima sea profesional en minutos. Además, JumpSeller ofrece como muchas herramientas para que puedas ampliar el sistema y puedas administrar y hacer crecer tu tienda. Lo mejor es que no pagás comisiones por venta, o sea, no pagás básicamente nada de lo que vos vendas, es todo para vos. Lo que sí, obviamente, depende del tamaño de tu negocio, te van a cobrar un precio que es básicamente un precio acorde al tamaño de tu negocio. Pero como esta gente dice, bueno, vamos a una cosa, se los vamos a dejar gratis para que ustedes puedan probarlo y después
deciden si usarlo o no, si pagarlo o no. Bueno, para eso Jumpseller ofrece un periodo de prueba gratis de 30 días para que lo puedan usar sin restricciones. Si yo soy vos y tengo un negocio, voy ahora mismo al enlace que está en la descripción y me uno a Jumpseller para llevar mi negocio a un nivel mucho más profesional. Muchísimas gracias Jumpseller por el patrocinio de este video y ahora sí, continuamos. A medida que los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT se vuelven más avanzados y más capaces, obviamente surgen preocupaciones y desafíos éticos que tenemos que abordar para garantizar un uso responsable y seguro. Algunas de las preocupaciones incluyen desinformación de contenido falso. Y bueno, esto es obvio porque ChatGPT puede generar contenido falso de alta calidad. Y existe el riesgo que se utilice para crear, por ejemplo, noticias falsas, opiniones fabricadas o contenido malintencionado que pueda engañar a las personas o difundir desinformación. También tenemos que ver cómo nos manejamos con el tema del sesgo y la discriminación, porque los modelos de inteligencia artificial aprenden a partir de los datos con los que son entrenados. Si estos datos contienen sesgos o discriminación, el modelo puede reproducir estos sesgos de las respuestas, lo que puede perpetuar en estereotipos, desigualdades y demás. También tenemos el tema de la privacidad y la seguridad. La posibilidad de que los modelos de inteligencia artificial puedan inferir información personal y sensible a partir de los datos de entrada o ser utilizados, por ejemplo, para fines maliciosos, como el ciberacoso, el hacking, o automatizar procesos de hacking, o revelar huecos de seguridad en sistemas o en muchísimas otras cosas, es una preocupación real. Y todavía hay muchísima gente y desarrolladores trabajando día y noche para ver de resolver esto. Uno de los motivos de la carta petición tan famosa que apareció en estos últimos días. Y esto es lo más hablado y es el impacto en el empleo. A medida que la inteligencia artificial se vuelve cada vez más capaz, existe una preocupación sobre cómo estos modelos pueden afectar a ciertos trabajos y sectores, especialmente para los que dependen en gran medida de interacción humana. Como mostramos en el video, la IA técnicamente puede recibirse de abogado, químico, biólogo y muchas otras profesiones más. Esto no es noticia. OpenAI lanzó un anunciado en el que habla de cuáles son los trabajos que va a reemplazar este tipo de tecnologías, y ya no va a haber más matemáticos, no va a haber más desarrolladores, hay un montón de cosas que van a reemplazarse, por lo menos los juniors. No es que no va a haber más abogados por ahora, pero sí va a haber mucho menos trabajo de juniors. Los contratos más básicos, las boludeces más rápidas las va a poder hacer un sistema de IA como este. Entonces, esto es un hecho y no es que lo diga yo, ya se puede hacer. ¿Para qué vamos a contratar a una persona que nos genere ideas si con ChatGPT lo podemos hacer bien? O con modelos de ChatGPT. Porque si bien ChatGPT está limitado, es porque esas son las limitaciones de OpenAI. Pero si usamos la API del modelo y lo entrenamos a nuestra forma, podemos obtener nuestra propio sistema. Puede ser nazi, puede ser lo que nosotros querramos. O sea, usted dice, no, porque ChatGPT no genera humor negro. ChatGPT no entiende cómo. Bueno, eso es porque no está entrenado por vos. Si lo entrenás vos y le das 10 de puntaje en el sistema de RLHF, créeme que va a ser lo más preciso y perfecto que te imagines. Lo podés volver un neonazi, un tipo completamente machista, xenófobo y te va a funcionar. Si vos querés eso para generar ideas, bueno, ahí lo tendrás. También lo podés volver una persona, o de izquierda o de derecha. Le podés volver una persona capitalista o comunista. Puedes hacer lo que se te dé la gana, porque aprende de lo que nosotros le pasamos, de los datos con los que es entrenados y de, este sistema de Reinforcement Learning from Human Feedback, que es el que mencionaba, RLHF. Y bueno, mucho se habló de la famosa petición para frenar el avance de la IA durante 6 meses, que ya está obviamente en proceso. Ya TikTok, por ejemplo, censura videos que tienen que ver con la IA. Esta carta está firmada por Elon Musk, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y muchísimos investigadores de DeepMind, entre otra tanta gente importante de la industria. Y esto, si bien tiene un poco de trasfondo económico por tema de poder y demás, esto, bastante subjetivo, pero es algo que se habla mucho en los medios, es eventual que puede generar locura en las personas, de que tampoco queremos ver cómo la sociedad se puede enfrentar a una nueva crisis. Hay muchos temas detrás de esto realmente, y no está para hablarlo así a la ligera, pero yo considero que habría que hacer nuevas reglamentaciones tanto en el uso de la IA como en el tema de la responsabilidad por parte de las empresas. De hecho, Italia, por ejemplo, lo prohibió. Creo que Italia lo prohibió, si no me equivoco, por un tema de una agresión a algo de la Unión Europea o no sé qué onda, pero Italia es el primer país en prohibir ChatGPT. Pero bueno, a ver, si todo se mantiene como hasta ahora, no sigue avanzando y lo dejamos ahí, creo que igual hay mucha gente que se las va a ingeniar para construir nuevas cosas, pero, digamos, por ahora no va a reemplazar tu trabajo. Por ahora. Estamos hablando de las próximas semanas. No, mentira. Los próximos meses probablemente no hay que asustarse. No hay nada. Obviamente intenten ser más eficientes. Intenten ser personas efectivas como todo lo que tienen que hacer en la vida, ¿no? Pero por ahora no estamos corriendo peligro. Por eso, de hecho, se firmó la carta para que paremos un poquito, para que no asustemos a la gente. Es un hecho que va a reemplazar muchísimos trabajos. De hecho, se estima que va a reemplazar 300 millones de puestos de trabajo. Pero repito, no hay que alarmarse, no hay que asustarse. Así como en el 2012 decían que se venía el fin del mundo, mucha gente se empezó a cortar la vena por esas cosas. Bueno, no es momento de alarmarse, no es momento de preocuparse. Los mejores talentos siempre van a permanecer.
¿ok? Eso nunca hay que olvidarse. Depende en qué área igual, ojo. Pero hay tantas cosas de las que podríamos hablar, hay tantos vectores por los que podríamos ir, que realmente podríamos estar hablando de esto horas. Pero bueno, ya tendremos tiempo de esos temas. Por eso, bueno, es lo que yo decía, ¿no? Yo, Dalto, tengo la responsabilidad como creador de contenido educativo de tecnología de mantener a la gente informada, digamos, realmente dar en parte mi opinión, que es un poco de también lo que pongo en cada video, además de traer información tal cual es. Y como siempre tengo información, digamos, porque tengo gente que trabaja en un montón de empresas, tengo gente que trabaja en OpenAI, gente que trabaja en DeepMind, gente que trabaja en muchas empresas y que siempre me da información exclusiva, que si me dan el permiso ya le voy a empezar a compartir con ustedes. Más que nada para que ustedes sean los primeros en saber las cosas que pasan y nada, es un beneficio por estar en la comunidad de este canal, ya que somos el más grande de Argentina, tenemos muchos contactos, tenemos muchas fuentes y realmente está bueno compartirlas con ustedes. Así que voy a hacer, digamos, mi rol de educador y voy a, nada, tomarme la responsabilidad de hacerlo. Porque como les digo, esto ya no es más para gente nerd, no es más para gente que le guste la programación, esto ya nos afecta a todos. Y así como todos tenemos que saber usar un celular hoy en día, todos vamos a tener que saber lo mínimo y lo indispensable de estas cosas para que no seamos víctimas de estas tecnologías. Por eso tenés que estar al tanto de todo, tenés que entender cómo funciona, tenés que moverte un poco por la industria y aunque no quieras va a llegar a tu rubro. La IA va a llegar a tu rubro, o es lo más probable hasta ahora. Entonces, es lo peor que puede pasar. Eliminate ese sesgo mental de no querer seguir canales que te sirven para tu vida profesional. Elimínatelo. Si esto te sirve, seguilo. Si no, bueno, te irás. Vos sos inteligente y sabés si te sirve o no te sirve. Sobre todo porque dentro de poco se viene un curso de inteligencia artificial que vamos a lanzar. Bueno, dentro de poco no, a fin de este año. Y además el próximo video va a estar muy bueno. Ya cuando lo suba le va a encantar. Sin más hablar, hasta acá llegó este video. Muchas gracias por verlo. Y me voy a despedir con mi frase final antes de cerrar el video. Y no se olviden que nunca tienen que programar para solucionar problemas, sino que tienen que programar para crear soluciones. Yo soy Dalto y nos vemos en la próxima. Bye.